Déjame ver, sí. Buenas noches, Carlos. Como te decía, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar una vez más. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que a los dos nos gusta bastante, que es manga. Bueno, pues sí, hablemos un rato de manga. Ya estamos listos. Eso. Para empezar, Carlos, bueno, los que estamos metidos en ese mundillo del anime y toda la cuestión, o sea, conocemos la terminología anime como la caricatura japonesa, pero muchas veces no sabemos de dónde vienen esas caricaturas. No sabemos si qué se le ocurrió a una cadena de televisión, a un productor, o no sé qué. O sea, sí tiene mucho que ver eso. Pero ¿quién tiene la idea inicial? Y es ahí donde muchas veces oímos o leemos ahí en internet de que es que tal cosa la hicieron diferente al manga. Pero ¿qué es el manga? Si nos puedes ayudar ahí a darnos una introducción de qué es manga. Pues manga es lo que tienen las camisas aquí en el borde de la donde van los brazos. Touché. No, pues es el chiste habitual, es lo que el primer chiste que todo el mundo te hace cuando le dices un manga. Cuando le decís, yo leo un manga. De hecho, vos tratás de buscar la palabra así, manga, por cómic en internet y a veces te tira camisas. Sí, o sea, sí pasa y es bien chistoso. Y bueno, ya es parte del humor recurrente. Vaya, ahora ya entrando más en materia, pues el detalle con el manga es que depende. Si nos vamos allá en aquellos años cuando nosotros éramos jóvenes y no teníamos temor de nada, somos. Ajá. O sea, nosotros no sabíamos de la existencia del manga como tal. Para nosotros nuestro primer contacto con todo el mundo era con el anime. O sea, nosotros vimos los animes. Bueno, en mi caso, o sea, vi Astro Boy, vi Kimba, vi Mazinger y todo lo que siguió de ahí después de eso. Entonces, pero para nosotros todo eso eran muñequitos chinos, o sea, y eran chinos, caricaturas, fin. Ajá, y eran chinos, no era porque, o sea, no es como ahora que ya es como parte del chiste, sino que, o sea, nosotros solo veíamos los garabatos ahí cuando empezaba el programa o cuando se terminaba. Y pues, era chino porque literalmente todo lo que fuera asiático era de China. O sea, ajá, no tenías idea ni noción de que había otros 6, 7 países asiáticos por ahí que te podían exportar no era algo. Ni mala onda, era así como que todo era genéricamente chino. Entonces, pues sí, nosotros no tuvimos nada de contacto de eso, o sea, el cambio fue en los 90 cuando por fin había internet de teléfono, que pues de chiripazo uno, pues lo primero, o sea, de las primeras cosas que uno así, que uno hizo cuando consiguió internet, fue buscar justamente algo sobre la serie que uno estaba viendo. Y de repente uno descubre, esto está basado en un manga. ¿Qué es un manga? Y ya uno empezaba a buscar y encontrar las imágenes del manga y uno se quedaba, esto es un manga. Y ahí fue donde empezamos a descubrir de que, pues eso, que había algo el manga no es más que un cómic, hecho en Japón, digamos. Sí, de hecho, leyendo un poquito sobre los orígenes del manga, o sea, literalmente la palabra manga es dibujos sucesivos, ¿no? Algo muy parecido al terminología de anime. Anime es dibujos en movimiento. Ajá, dibujos en secuencia. El manga se populariza. Bueno, empezamos por el hecho de que en Japón, al igual que en muy buena parte del mundo, siempre han existido las clases sociales y el clasicismo. Entonces, las bibliotecas eran muy caras, según leía por ahí. O sea, era muy caro acceder a libros, era muy costoso poder entrar a una biblioteca, tomar un libro y sentarte a leer. Bueno, si es que podías leerlo en su momento. Entonces, nace unas especies de bibliotecas ambulantes que después, posteriormente se conocen como libros rojos, si no me equivoco, que empiezan a recrear historias más para el público en general.
Entonces, por ahí es donde entra ya, eso es periodo posguerra, si no me equivoco, ya cuando empieza la influencia gringa y, la influencia estadounidense, para no ser. Antes de eso ya habían así como antecedentes, porque, o sea, como en todos lados. Sí, que vendría siendo el Hokusai, ¿no? ¿Cómo? Vendría siendo el Hokusai. Toda la pictografía de Hokusai. No iba a ir tan atrás. Ah, ok, fui muy atrás. Me iba a ir como que hasta los principios del siglo, que así como en Europa y en Estados Unidos y hasta aquí en Latinoamérica, porque no lo crean, aquí en Latinoamérica también había, sí. La caricatura editorial era parte habitual de los periódicos y todo eso. Entonces, en Japón no era la excepción. O sea, sí, así se hacían ilustraciones para los periódicos o para los libros. Y se agregaba el material. Entonces, o sea, sí ya había, digamos, una idea de caricatura, digamos. Una base. Ajá. El detalle con la Segunda Guerra Mundial fue la Segunda Guerra Mundial, sí. Literalmente. Sí. O sea, a la hora de perder Japón la guerra, obviamente se quedan sin dinero, no hay plata. Empiezan a ver ¿cómo es que se llama? Los cómics que andaban los soldados estadounidenses. En ese momento eran cómics cómics muy de posguerra, muy de guerra. O sea creo que G.I. Joe andaba por ahí en esos tiempos. No sé si es más nuevito. No, es más nuevo, creo. Es más nuevito. Sí. Pero sí habían cosas por el estilo. O sea, sí había varias. Era la manera de animar a tus combatientes. Y soldados, toda la cosa. Entonces, pero sí, o sea, igual, o sea, andaban a Superman, andaban a Batman, todas esas tonteras. Entonces, los japoneses tenían, o sea, los podían leer, o sea, porque se los daban y toda la cosa, pero el detalle es que luego te quedaba, o sea, ellos, o sea, al ser carísimos, o sea, no podían decir, bueno, vamos a traer cómics y vamos a leerlos. Entonces empezaron a ver cómo producían sus propios cómics, por decirlo así. Entonces ahí fue donde empieza el intento de hacer cómic japonés, y ya empieza a hacerse el manga, digamos. Vendría a ser como una especie de protomanga, porque digamos que todavía era así muy como en pañales. El nacimiento del asunto. Creo que el asunto ya toma seriedad con la aparición de un nombre que no podés obviar cuando se habla de toda esta parte del arte japonés, ya sea manga y anime, porque incluso fue pionero en anime, y es el señor Osamu Tezuka, que fue de los primeros que realmente logró despuntar en este tipo de ámbitos. Pues fíjate que, bueno, sí, o sea, ahí el mérito de Tezuka no es ser el primero. No, es el que logró despuntar. El mérito de Tezuka es ser como que el que le dio su propio lenguaje, digamos, al manga. Él creó como que el manga moderno, digamos. El método, digámoslo así. Él sentó las bases del estilo, digamos. ¿Sabes qué? Un dato curioso de Tezuka es que era médico. ¿Sí? Sí, era médico y terminó siendo mangaka. Sí, pero era lo de siempre. Sí. En el Japón de la posguerra no había muchas opciones. Tenías que hacer algo que te hiciera sobrevivir. Eso sí. Pero en teoría tenemos la idea de que los médicos, donde sea que estén, o sea, tienen trabajo o ganan bien, pero dejar tu carrera de médico para hacer dibujos es bueno. Es bastante aventurado. Sí, es bastante aventurado. Sin embargo, le funcionó. Sí. Vaya, entonces, bueno, y ahí es donde, bueno, es que hay varias cosas también de retomar del asunto de lo de la guerra. Y es que gracias a todo ese problema de la economía de Japón es que el manga es como es ahora. O sea, porque digamos, al no haber recursos, al imprimir en color era súper caro. Entonces, obviamente a huevo tenías que imprimir blanco y negro. Y en el papel más barato que encontraras. Exacto, y no tenía
papel de buena calidad que tenían los cómics gringos, tenían que imprimir en cualquier tipo de papel. Lo curioso es que ahora lo que nosotros vemos como un sello del estilo manga realmente era la pobreza de la época, de esa época. O sea, el manga no es de blanco y negro porque, hoy sí ya es una opción porque somos artísticos, pero... porque somos muy artistas y rechazamos la representación en color. O sea, no, o sea, porque realmente no había plata y había que improvisar. Igual, el uso de tramas era porque había que ahorrar tiempo y cosas así. O sea, no son... O sea, bueno, eso me lleva a un detalle, y es que el recurso artístico no es... Muchas veces no tiene nada que ver con tus habilidades o con tus objetivos a la hora de transmitir una obra, sino que tiene que ver mucho con qué contás para poder hacer las cosas. Sí. O sea, si no tenés colores, tienes que ingeniártelo. Porque literalmente no ibas a tirar la plasta negra en todo el dibujo, ¿no? O sea, por ende querías dar la sensación, por ejemplo, si hay un campo de flores, que hay un campo de flores, o sea, y no pintarlas todas de negro. O si hay una nube, no pintar toda la nube de negro, sino que querías mostrar que había una nube. Entonces supongo que al igual pensar cómo representarlos con solo 3 tonos. O sea. Fíjate que ahí no sé por qué, bueno, me llama la atención y lo relaciono precisamente con El hombre de las cavernas. O sea, nosotros como humanidad, al momento de generar pictografía, al momento de dibujar, siempre hemos sabido dibujar con lo que tenemos a la mano. O sea, si el hombre de las cavernas dibujaba con un trozo de carbón, con sangre, con excremento incluso, o sea, para representar lo que había hecho, o sea, eso se podría llamar a una era más moderna, que el momento en el que surge el manga, y lo volvés a aplicar. O sea, los primeros artistas de manga dibujaban con lo que tenían. Literal. Con lo que había en la mano. Exacto. Entonces es bien interesante eso. Ahora se conserva en parte primero en parte por tradición, porque o sea, así es como se ha hecho siempre, pero también porque el mercado del manga, al contrario del mercado gringo, que ¿cómo que se llama? Saca cómics en concepto coleccionables, entre comillas. O sea, ya con el plan de que sea un cómic que uno lo va a agarrar, lo va a guardar y lo va a almacenar. O sea, hoy ya el cómic gringo, o sea, incluso las grapas se hacen pensando en que tal vez, o sea, en que alguien lo está coleccionando. Entonces sí, se pone mucho énfasis a hacer un material que sea de material bonito, de calidad, de toda la cosa. Bueno, de hecho... En Japón sigue siendo una cuestión bien masiva, o sea, se produce y... De hecho, si lo vemos cuando tú tienes un manga físico en tus manos, cuando compras un manga, viene en su bolsita de papel plástica y ya. Pero cuando tú compras un cómic, aparte de la bolsita de papel plástica, siempre te ponen un cartón atrás. O sea, es como por si no para que no se te doble, literalmente. Y entonces ahí notas la diferencia de lo que tú estás hablando, de algo masivo a algo que se supone es coleccionable. O sea, también tenés que ver la diferencia, pues el tacobón de un manga, o sea, es esto. Cuando tenés un cómic es una cosita así. Sí, o sea, es más fácil de doblar. Tenés que ser bastante salvaje para doblar uno de esos. Sin embargo, pasa, o sea, muchas veces acabas de abrir el manga y ya doblaste la esquina de la portada. Entonces es como que frustrante, es bien frustrante. Una vez me pasó con uno, lo saqué y cabal lo pongo así en el planchador y ¡pum! Se cae, cabal con la parte de atrás doblada. Cabal, ya tenés aquella arruga en la funda del cubierto. Entonces, que por suerte no se le nota tanto, pero sí lo doblé. O sea, nomás se cayó, lo medio doblé, lo puse en la mesa y le puse ponerle todo lo que encontré pesado encima para ver si lo... Después hice un ritual, le pedí al demonio que pareció que le quitara la arruga. Sobreviviera. Pero es cierto, o sea, el manga en Japón es algo bien masivo. De hecho, yo leía comentarios
y noticias de que las revistas de la Weekly Shonen Jump, por ejemplo, que es donde se publica semanalmente manga o mensualmente, muchas veces las compran y las dejan en los trenes. O sea, ni siquiera las andan guardando ni nada, sino que lo leen, lo dejan en el tren y el siguiente que llega la toma, la puede leer, la puede volver a dejar y así se lo van rolando. O sea, no le tienen... Si así lo querés coleccionar como tal, vas y compras el Takobon, o sea, la recopilación de capítulos. Pero los mangas, por así decirlo, individuales, o sea, el libro, de la revista, digamos. La revista, es más una cultura de desecho que de apego. ¿Sí? O sea, vos comprás, los tenés ahí, o sea, lo que vas haciendo es bueno, lo que nosotros hacemos con los diarios viejos. Ajá. Los tenés ahí amontonados, tal vez ahí un ratito y ya después, ya mucho espacio. Y solo lo sacás a la basura, literal. Y nosotros aquí. Como para estar en Japón y jalarte todo eso. Exacto. También. Pero bueno, son cosas. O sea, todo sale a la basura y directo al reciclaje de regreso. Ahora, hablando de esto, bueno, más o menos hablamos de los orígenes del manga. Los artistas comenzaron con lo que pudieran. ¿Cómo ves vos en ese momento la industria del manga? ¿Y cómo la ves llegando a Latinoamérica ya? O sea, ¿cómo ves el interés de por ejemplo, hace poco se llevó a cabo el premio Tezuka a nivel internacional y un chileno lo ganó? De hecho, el manga de él se publicó esta misma semana en la Weekly Shonen Jump en Japón. Entonces, ¿cómo ves ya la evolución de la industria, de aquellos orígenes de ilustrar cosas, qué sé yo, semi-cotidianas o historias bien concretas, a todo lo que ha recorrido hasta llegar a hoy? Vaya, bueno, dependiendo del ángulo que le querrás dar, a ver, primero, primero ahorita el mercado del manga, a ver, hay que hacer varias cosas, a ver, pero déjame ver cómo las ordeno. Primero, el mercado del manga ahorita está en transición. Primero, y ahí sí, o sea, esto ya lo había mencionado, incluso lo hablábamos con Kenny hace poco en un streaming, que era de que mientras el cómic gringo ahorita el cómic estadounidense está de capa caída y dando tumbos, buscando un nicho o algo, o alguien que esté interesado en ellos, y con los ejecutivos intentando de entender qué están haciendo, literal, porque tienen una industria multimillonaria que no produce nada. Desde hace años no se produce un evento de cómic que sea un boom, digamos, mediático. O sea, hoy lo único que ves es San Diego. No, me refiero a los productos, las editoriales así. O sea, no han sacado un mega evento en sus universos de cómic. Te entiendo ya. Hay algún punto de inflexión en los universos. O sea, la única noticia que ves es el Capitán América. Ahora hay un Capitán América gay. Sí. La hija gorda enana de Starfire. 500,000 muertes de sus personajes y resucitaciones. Ajá. Bruce Wayne por fin se va a casar. O sea, pero todo después de su cuarto divorcio. Cabal. Después de como el octavo intento en el que no amarran. O sea, así de Bruce Wayne se va a casar con Catwoman después de la 500,000 vez de intentarlo. Cabal, y no lo van a conseguir porque todo era un plan del Joker. No. En fin, o sea, la cosa es que el punto es que no consiguen vender. O sea, para ellos vender para ellos 500,000 copias es así como que wow, tuvimos un mega año. Ellos, o sea, y están considerando vender, o sea, pero el problema del cómic gringo, y así, quiero salir porque sí, me quiero desahogar de esa parte. Okay.
el problema del cómic gringo, porque, bueno, incluso yo antes lo aceptaba, o sea, yo leía más cómic gringo, o estaba más interesado en los cómics gringos que en el manga, porque hubo un momento en el que el manga me cansó. Ujú. Y de repente dije, bueno, que los gringos tienen cosas, sí, están haciendo cosas. Ahora es al revés. Entonces, el problema es que ellos están tan enfocados con convertir a sus productos en franquicias, o sea, que están tan empeñados con que, la película, la serie, el videojuego, el no sé qué, las camisetas, los muñecos, bueno, etcétera, 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 etcétera. Están Y más se les enfocados. olvida de que ellos son que ellos en su base son una editorial y no producen. O sea, Ninguna historia. literalmente están más enfocados en sus transmedia, o sea, en generar un huevito que cubra todas las expectativas de todo mundo y en todas las plataformas posibles, olvidando la base. O sea, literalmente, Exacto. olvidando la base. Entonces, sí, es como olvidando esa base, pues olvidando que si no tenés un escrito en el que descanse bien, cimentado, todo lo demás que querés hacer, o sea, simplemente estás produciendo por producir. Tienen así una cosa enorme, pero que está hueca por dentro, porque no tienen la base. Uh-huh. Y mientras sigan intentando de vender cómics a base de gustarle a todo el mundo, digámoslo así. de trucos mediáticos, o sea, ni siquiera es de gustarle a todo el mundo, es de trucos mediáticos. Bueno, hace un tiempo lo decía, o sea, el problema es que a ellos se les olvidó de que quién es su base de compradores, quiénes son sus, y ahí lo vamos a encaminar al manga de regreso. El detalle es que ellos, o sea, se les ha olvidado el público que tenían, qué es lo que su público quiere y qué es lo que su público compra. Que están tan empeñados en seguir su propio plan y su idea de lo que le gusta a la gente, y empeñados en creer de que así van a atraer a nueva gente, que se les olvida que los mantienen, o sea, sus compradores habituales, no están contentos. Y cada intento que tienen no consigue atraer nueva gente. Entonces lo que están haciendo es perdiendo a su público. O sea, pierden a su público. Cada intento que hacen no atrae nuevos lectores. Entonces lo que están haciendo es están contrayendo. No pueden vender, no tienen para dónde hacerse. Uh-huh. Pero ellos están empeñados en que van a obligar a todo el mundo a leer lo que ellos están produciendo, en vez de decir, bueno, y esta gente que quiere leer, y darle a la gente lo que quieren. Uh-huh. Están obsesionados con eso. Y bueno, o sea, el punto es, ellos están en crisis y están colapsados. Chicos, también. Entonces, ahora, un dato interesante, y Carlitos aquí me va a apoyar también, porque es algo que recuerdo que mencionaban cuando hicimos la transmisión con la Wonder Hobby Fest, Online Fest, es que en Japón nosotros tenemos la concepción de que el manga simplemente es japonés, o sea, pero en Japón cualquier tipo de historieta o cómic es manga, ¿verdad, Carlos? sí, técnicamente cualquier cómic es un manga. Entonces también, para que no vayan a pensar que estar hablando de cómic no tiene una relación directa, sino que también para los japoneses el cómic es parte de la cultura manga. Entonces, o sea, la cuestión, o sea, para ellos el cómic americano, digamos, es como un género, o sea, el cómic de superhéroes. O sea, es el manga de superhéroes, digamos. Sí, incluso cuando nosotros conocimos, cuando nosotros fuimos a un evento así de la embajada de Japón y todo eso, a nosotros nos presentaban como mangakas y nosotros, uy, qué vergüenza. Sí. ¿Cómo que no vergüenza? llegamos a tanto todavía. No, o sea, porque nosotros apenas empezando, así, viendo qué intentábamos de hacer. Carlos y Kenny haciendo tatemai. Yo en mangakas y nosotros, Carlos y Kenny haciendo tatemai. Así de, no somos lo suficientemente buenos, no lo somos. Ajá. Gran tatemai. Bueno, ahí es donde viene el problema, y fíjate que ahí es donde pasamos ya, regresando a Japón, mientras el cómic estadounidense sigue hundiéndose en su propio agujero negro. Es curioso porque el detalle es que, o sea,
el mercado japonés está vendiendo, o sea, se están vendiendo menos mangas, pero porque el mercado japonés está haciendo la transición a lo digital. Sí. O sea, la bajada en las ventas de mangas no es... o sea, es constante, pero es saludable, porque a medida van cayendo las ventas en físico, están subiendo las ventas digitales. Eso creo. Entonces el mercado del manga nunca ha dejado de ser saludable, digamos. Se podría decir, Eso es lo primero. se podría decir que no ha dejado de crecer. O sea, lo que pasa es que no crece en los tomos físicos, pero está creciendo en la parte digital. Lo que está creciendo es el mercado digital. Correcto. Eso es lo primero. O sea, el eso creo mercado del manga, la industria del manga está todavía bastante saludable. Eso creo que, como tú mismo dices, es bastante saludable por el hecho de que no es algo que se viene dando no solo con el manga, sino que casi que con todo el ámbito literario y de material impreso. O sea, por ejemplo, los periódicos, muchos periódicos están optando ya por disminuir sus ejemplares impresos y ¿sí? Apuestan por vender suscripciones en línea, precisamente porque todo el mundo está buscando ya leer de manera digital y de forma muy específica o muy especial buscar cosas físicas, nada más. Entonces ahí creo que quizás el manga se está adaptando mejor a ese nuevo entorno de lo que se están adaptando otro tipo de publicaciones. Exacto. O sea, mientras que el cómic gringo, o sea, a lo mismo, sigue intentando de ver cómo vende sus grapas. El mercado japonés simple y sencillamente está haciendo una transición despacito. Y, o sea, y ni siquiera es que digamos que va así como que en la gran prisa, porque volvemos otra vez a lo mismo. O sea, mientras que en Estados Unidos, cuando se tienen unas 500,000 copias vendidas de algo, es como, ¡wow! Lo conseguimos, eso es lo que, o sea, sobrevivimos este año. O sea, tenemos los números solos, o sea, bueno, el fenómeno que tuvo Kimetsu no Yaiba, o sea, ¿cuántos millones de copias vendió solo en Japón? O sea, con los números solo japoneses le daba 3 vueltas a la producción gringa. Entonces, ahí te das cuenta de que el mercado japonés está bastante saludable, y eso ya sin contar lo que se está vendiendo en todos los demás países donde tienen licenciados los mangas. Correcto. Que por ejemplo en Latinoamérica lo está trayendo Panini, ¿no? Sí, Panini México. Correcto. Entonces, digamos que por un lado el mercado del manga, la industria del manga está saludable y está haciendo una transición al digital. Y bueno, o sea, va bastante bien y todavía se mantiene bastante rentable, incluso en físico. Eso es lo primero. Lo segundo es que, aunque tardó bastante, a nivel internacional el mercado del manga por fin tiene el lugar que le merecía. Sí, el lugar que necesitaba, digamos. Porque, salvo por los franceses, que están locos, sí, porque eso, o sea, leen cualquier cosa que tenga dibujitos, literal, o sea, ahí yo creo que todo, hasta los manuales los deben de hacer con cómics, porque les fascina. Bueno, por ejemplo, en España... Eso es muy parecido también a la cultura japonesa, porque literalmente en Japón sí, todo lo ves ilustrado. O sea, el cruce de calles, te ponen un dibujito de una persona cruzando calle muy, muy kawaii, muy amistoso. ¿Sí? Todo, básicamente todo lo hacen a base de ilustraciones que puedan llamar la atención del público. Inclusive, bueno, el manga se vuelve tan propio de su cultura que tenés franquicias como Evangelion, que comenzó siendo un anime y ha tenido póstumas adaptaciones, que literalmente tenés trenes adornados con cosas de manga de Evangelion. Hace poco estaba leyendo
Karakaijotsu no Takagi-san, que es un manga shonen de una parejita de niños en la que ella le hace travesuras a él. Hace poco lanzaron un crucero en Japón, donde el crucero está totalmente tapizado con imágenes del manga, con ilustraciones de ese manga. Entonces, y casi que se lo ponen a todo. Pena. Sí. Literal, allá no les da pena tener, o sea, usar a los personajes para cualquier cosa. Bueno, sí, he visto incluso en campañas de donaciones de sangre y cosas así. Ajá. Bueno, cabal, es lo que te iba a dar de ejemplo, o sea, la polémica campaña esa de donantes de sangre, ¿cómo que se llama? Ya olvidé el nombre de esto. Fue con Usaki, ¿no? Ese. Sí, con Usaki. Entonces, vaya, o sea, por ejemplo. Por cierto, ahorita que hablamos de Usaki, no sé si te diste cuenta que al mangaka de Usaki-san, el tipo quería comprarse una PlayStation 5. Y fue a pedir una tarjeta de crédito y se la negaron por ser mangaka. ¡Qué recios! O sea, y el tipo lo pone en su Twitter bien triste de que le habían negado una tarjeta. Y decía, bueno, creo que ser mangaka hoy en día ya no es lo suficientemente bueno. Ya no da tanto. Cabal. Sí, porque hubo un momento histórico en el que, bueno, los mangakas se les trata como con el mismo respeto que a un ingeniero, a un doctor, a lo que sea. O sea, es una profesión de respeto. No, o sea, es que es un producto cultural de Japón y ellos están muy conscientes del impacto que tiene a nivel mundial el manga. O sea, el manga y el anime, o sea, es como algo de lo que pueden presumir los japoneses y se sienten orgullosos de eso, de que el mundo, o sea, está encantado con su producción. Entonces, obviamente, ellos no se detienen a la hora de promocionarlo y de cuidarlo. Sí. O sea, sí, incluso, bueno, lo que pasó hace poco, que estaban hablando con el chavo el de Lovina. Ajá. Porque estaban haciendo una como comisión de mangakas porque querían hablar sobre el asunto de la censura de los mangas en Estados Unidos. Sí, que cómo les estaba afectando. O sea, que él presidiera un equipo que hablara, o sea, que se encargara de hablar con los mangakas para saber cómo se sentían con respecto a eso, para del gobierno ver qué podía hacer por ese asunto. Sí. O sea, porque para ellos es como un punto de honor, digamos, o algo muy importante para ellos. Sí. Entonces el gobierno quería saber, o sea, ¿a ustedes les molesta la censura? Si les molesta la censura, tienen nuestro apoyo para quejarse. Fíjate que... Si no les molesta la censura, está bien. Es bien interesante ese punto, porque se dio hace poco con el manga de Kaifoku, del héroe sanador, que primero el tipo, bueno, es una novela, comenzó como una novela ligera, posteriormente manga o anime. El tipo el creador de la novela quiso que su novela se tradujera al inglés y ninguna editorial la quiso hacer. Primero. Segundo, viene un grupo de padres, digámosle padres, pero digamos un grupo de gente en Japón, y empieza a demandar que la serie sea cancelada por el tipo de contenido. Y viene el gobierno japonés y se pone del lado del escritor. Les dice que no, que ellos cuidan al artista como tal y que no van a censurar a una persona solo por un grupo de personas molestas sin fundamento. O sea, la serie tiene sus cosas, pero siento que, o sea, comparada con otro tipo de material que hay en Japón, o sea, es un paseo por el parque. Mira, no sé, es que ese tipo de polémicas a mí siempre me han resultado un tanto estúpidas. Sí, es que lo son. Porque, o sea, para eso se supone que tenemos ahí un iconito que te dice recomendado para tales edades. Exacto. O sea, ya desde ese momento, o sea, la responsabilidad de que tu hijo, tu niño, tu sobrino, tu nieto, tu lo que sea,
ve algo, es tuya. Ya, una de dos, o sea, es tu responsabilidad si lo dejas viéndolo sin decirle nada, o cómo le explicas vos qué es lo que está viendo. O sea, entonces no tiene sentido que vengas a que uno venga y reclame. O sea, otra cosa hubiera sido muy diferente que te hubieran dicho, esto es un codomo. Sí, pero si te lo transmitieran a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, en horario familiar. O sea, cuando la serie está siendo transmitida a las 11 de la noche. O sea, decime qué niño va a estar despierto a las 11 de la noche. Exacto, entonces, o sea, no tiene sentido. Correcto. Bueno, el mismo problema tiene ahorita Nagatoro-san, que es un manga que próximamente va a ser anime, ya en esta temporada que viene. Igual, o sea, explotó Twitter con cuestiones de cómo es Nagatoro, de que allá. Pero... ¿Sabes qué es lo gracioso? Que Nagatoro está hecho por un mangaka ilustrador que hace hentai. Y hoy hizo un manga escolar. O sea, él quería dejar o sea, siempre le pone su toque, porque no puedes evitar ser lo que sos, por así decirlo. Pero él trató de hacer algo diferente y aportarle un poquito de picardía al asunto. Entonces empieza todo el mundo a defender ese caso y le dicen, ¿cómo esperas que un mangaka que hace hentai no le meta aunque sea 10 onzas de perversión al asunto? Y aún así, yo he tenido la oportunidad de leer el manga, y el manga es lo menos hentai que te puedas imaginar. O sea, es un manga, es como que estuvieras leyendo a Takagi-san, pero con un poquito más de malicia. Fin, y ya. O sea, no es algo como para rasgarse las vestiduras. Lo gracioso de todo esto es que la polémica empieza salido el primer tráiler, o sea, ni siquiera ha salido el anime. Y mucha de esa gente ni siquiera va a ir a ver el manga o las ilustraciones para saber de qué se trata. O sea, simplemente es generar ruido. Pero eso pasa siempre, o sea, solo es, vi la portada, ya me enojé. No le das tiempo todavía de ver qué más hay. Correcto. Entonces sí, o sea, ahí creo que en ese punto también entra la diferencia entre los mercados, ¿no? O sea, cómo vemos Japón más abierto a lo que hacen, o sea, más abierto a lo que pueden llegar a escribir, y a cómo lo percibimos en Latinoamérica. Es que Japón entiende muy bien el concepto de nicho. Así, o sea, ellos saben, o sea, voy a hacer un manga para chicas. Entonces, ¿qué le gusta a las chicas? Esto y esto. ¿Y cómo le gustan los personajes femeninos a las chicas? Así. ¿Y cómo le gusta que se vean los personajes masculinos? Así. Y entonces así se hacen los mangas para chicas. Quiero hacer un manga para jóvenes. Bueno, ¿qué le gusta a los jóvenes? Esto y esto. ¿Cómo le gusta que sean los personajes femeninos? Así. O sea, y entonces ellos hacen o sea, tienen bien claro lo que cada mercado quiere y lo que cada mercado necesita y se lo dan. Pero ojo. Y por eso la gente lo compra. Pero ojo, acá estamos hablando mercado japonés. O sea, eso creo que es otra cosa que tenemos que tener bien claro. Porque, por ejemplo, acá nos comenta Ariel, dice, hay mangas que sí deberían censurar y no lo hacen. Es verdad, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos trabajan, un japonés no escribe ni dibuja para un mexicano, para un salvadoreño, para un hondureño. Un japonés dibuja y escribe para un japonés. O sea, ellos no dimensionan todavía, por así decirlo, la magnitud que puede llegar a tener su obra si en un momento sale de Japón. El mercado del manga es bastante endogámico, como decía alguien por ahí. O sea, todavía no entienden los japoneses que el manga y el anime ya no son solo de ellos. Mundial. Sí, ya no son solo de ellos. Y entonces, o sea, que algo así como que esto en mi cultura hacen todavía las cosas para su público. Esto en mi cultura, o sea, yo lo puedo pasar. Si la tuya no lo pasa, pues lo siento, pero yo escribo para mi cultura, no para la tuya. O sea, todavía tienen esa idea. De hecho,
Incluso ya ahorita ya lo ves que lo empiezan a, o sea, ya lo empiezan a tomar más en cuenta. O sea, Sí, porque ya empiezan a ver el efectivo que está entrando de todo lo de Latinoamérica. Sí, pero no es o sea, todavía no es el elemento que presione más al... Sí, todavía no es decisivo para ellos. Ajá, todavía no es un elemento decisivo, exacto. Porque para ellos toda la vida su obra va a ser más importante en su tierra que fuera. Para ellos. O sea, ok, qué bien que un extranjero me leyó, pero prefiero que me lean 50 japoneses. O sea, para ellos todavía es más o menos así. Ahora ya empiezan a ver que sí hay un mercado global. Y aún, acordémonos una cosa, creo yo, Carlos, el mangaka como tal no llega a percibir el impacto del mercado global. O sea, lo percibe la editorial. También. Que en un momento dado le va a llegar a decir al mangaka, mira, al final es la que hace las negociaciones internacionales. Exacto. Al mangaka simplemente le dicen, señor, usted dibuje y nosotros nos encargamos. Nosotros nos encargamos del resto. Ajá, entonces... Claro, que si querés llamar, ya podemos pasar después, o sea, a ver un poco cómo es el proceso, porque si el proceso es bien tedioso. Sí, o sea, es muy escalonado, es súper escalonado. Sí, bueno. Pero bueno, la cuestión es esa, o sea, ellos trabajan bastante con nicho y eso es lo que les funciona. Y por eso es que el mercado, por eso es que la industria del manga funciona tan bien. Afuera no lo vemos así porque a nosotros nos llega, incluso con todo el material que nos llega ahora, y no solo legal, sino también ilegal, no tenemos la noción exacta del mercado japonés a menos de que estés allá. Sí. Que de hecho, inclusive, esto es tan grande que vos puedes tener a los mangakas enlistados en una editorial, o sea, que ya están los llamados profesionales, que están metidos en una editorial, que están aquí, están activos, están desarrollando una serie. Pero también tenés plataformas como Pibex, donde tenés un montón de gente que es mangaka y dibuja de manera libre. O sea, ahí no hay un editor que los controle, no hay editoriales que les pidan hacer o no hacer. O sea, ya es muy cosa de ellos. Por ejemplo, si ellos deciden dibujar sobre un tema en específico que pueda ser polémico, o sea, ahí no hay nadie que te vaya a bajar el dibujo. O sea, es sumamente grande. O sea, diferente es que le presentes una idea así a una editorial, donde te pueden decir, no, mira, por respeto o tal cosa, no lo vamos a presentar. Pero plataformas libres como Patreon, Pibix y otro montón de plataformas de dibujo, o sea, ahí puedes hacer y deshacer. No, y fíjate que otro factor que también no nos ayuda a dimensionar eso es la forma en la que a nosotros nos llegaron las cosas. Volvemos otra vez al pasado. Y, o sea, a nosotros nos llegaban, o sea, volvemos otra vez. A nosotros nos llegaban todas las caricaturas anime, nos llegaba todo el anime a la televisión y nos caía así el guacalazo, digamos, así, nos tiraban todo de un solo. Pero no teníamos, o sea, como una noción de los géneros a los que pertenecía cada cosa. O sea, para nosotros era lo mismo José Miel que Candy Candy, que Samurai X, que no sé, a ver, que Mazinger, que, o sea, cualquier cosa, o sea, todo nos llegaba así de sopetón. O sea, nosotros no sabíamos, bueno, este es un shonen, ¿cómo se llama? Un shonen, este es un kodomo, este es un shoujo, o sea, no, nada, o sea, nosotros nos caía todo de sopetón y ya nosotros veíamos cómo le hacíamos. Y luego, o sea, incluso cuando nosotros revisamos las páginas, sí, o sea, ya tal vez ya lo ves más, pero, o sea, ya más ordenado. Sí. Pero el material solo nos llega. Entonces, no tenemos como mucha noción de los mercados a los que pertenece cada cosa, digamos. Correcto. Entonces, para nosotros todo es como parte del mismo bodoque, entonces por eso también tenemos bastante reclamo. Es como que dijeras todo es shonen, literalmente. O sea,
Ah, todo lo ves como que shonen. No importa de qué sea, todo es un todo lo shonen. ves, todo es un shonen. Ajá, todo es un shonen. Ajá, sí. Entonces, sí, eso es cierto. Ese pequeño problema tenemos nosotros. Y es parte también de la desinformación, creo. Porque muchas veces Pues, como mercado en latino parte sí, pero solo tampoco agarramos... es obligación de Sí, nadie, o sea, tampoco era obligación de nadie explicarnos. O sea, sí, cierto. ellos solo traían cosas que se vendían y ya. Y ya. Sí, tenés razón. O sea, Eso para tenés ellos lo razón. importante era que se vendiera. No Ah, tenían por qué darte toda esa lección cultural de que, oh, el Japón, allá en Japón todo esto pertenece a tal cosa. No, o sea, y pues, a nosotros nos llegó así. Por eso es que ahorita todavía es como que un poco difícil a la gente que no está tan metida en esto hacerle entender algo así como que sí, son cómics, pero son cómics que puedes, que este cómic es para adultos, cómic es para niños. O sea, es todavía un poco difícil explicarla. El detallito, el pequeño detalle que hay ahí en las diferencias. sí, y eso aparte de que, seamos honestos, nuestros países latinoamericanos se denotan mucho por la falta de comprensión de la lectura. Entonces, de por sí, por más que vos les estés diciendo, mire, esto es un material para jóvenes de entre 15 a 18 años, o sea, ellos ni se los pones en un anuncio de este tamaño, y no lo ven. O sea, y todavía te preguntan, ¿y lo puede leer mi hijo? Ajá, entonces es como que son cositas propiamente de nuestras culturas que deben de ir mejorando hasta cierto punto, ¿no? Que influyen en el material que se consume, influyen en la manera en la que se consume, y pues, por el momento, pues, por eso están este tipo de espacios, para que aprendamos a ver las cosas. No, y bueno, el otro detalle, bueno, sí, ya creo que para terminar, para antes de pasar al mundo. Exacto. El otro detalle que veo yo ahorita en la industria del manga, bueno, primero hay un como rejuvenecimiento y eso me gusta hasta cierto punto. O sea, algo así como que de repente les ha dado como por reinventarse, reexplorar temáticas, cambiar cosas. Le meto por aquí por allá, o sea, y ahora qué hago si le hago a un shonen esto y le meto esa temática, o sea, empiezan a hacer como cambios y eso, no sé, siento que está bien. Sí. Creo que es parte del éxito actual que está teniendo el manga. O sea, que es como que se están reinventando las cosas. Y eso sirve bastante, se sirve bastante para mantener el mercado fresco, digamos. Exacto, eso te iba a decir, es refrescante. Quieres o no, los que estamos metidos en ese mundo, hay un momento dado en que empezás a oír a diestra y siniestra la palabra cliché. O sea, y empezás a oír a un montón de gente con que, no, es que el capítulo de las aguas termales es un cliché. El que el protagonista se enamore de la amiga de la infancia es otro cliché. Y que el cliché aquí, el cliché allá. Pero la verdad es que durante mucho tiempo, cada época tiene sus propios clichés, digamos. Ajá, y dejemos eso, durante mucho tiempo son fórmulas que funcionaron. ¿Sí? O sea, literalmente era lo que yo le comentaba un día a alguien. ¿Por qué vas a tocar una fórmula que funcionó? O sea, lo único que haces es adaptarla a tu entorno. Pero ahora... Si está bien hecho, no lo... O sea, si está bien hecho, no lo toques. Ajá, exacto. Si ya funcionó, no lo toques. Ahora bien, ¿qué pasa con eso de la reinvención? No es que estén cambiando los clichés, sino que están mostrándolos de forma diferente. O sea, los clichés siguen ahí. Incluso se están inventando nuevos clichés. Ajá, se están inventando nuevos clichés. Están cambiando las reglas en muchos sentidos. O sea, cosas simples como que de hace un tiempo para acá, los mangas hablan mucho sobre la importancia de la familia. Sí. Y la importancia de no estar solo, o sea, y de lo importante que es tu familia, o sea, y no en el sentido de a tu papá, tu mamá, tus hermanos, sino que, o sea, es como que hacer tu grupo que se vuelve tu familia, digamos. O sea, tus compañeros inseparables. Sí, pero ya no es desde el punto de vista de la Nakana Power. Ajá, el Nakana Power. Sino es, o sea, es apreciar que tenés una familia y sentirte feliz de que tenés una familia que te quiere. O sea,
o sea, de repente eso es una temática que se está abordando en los mangas desde hace un tiempo para acá, que antes no, o sea, antes era la resolución del protagonista que tenía un objetivo que cumplir a como diera lugar. Hoy de repente vemos que ya se empieza a cambiar un poco esa temática. Mira, fíjate que eso que mencionas es la famosísima fórmula de la Shonen Jump. O sea, durante mucho tiempo se manejó la Jump como que si querés estar en nuestra revista, me tenés que dar un personaje Jump. ¿Y cómo es un personaje Jump? ¿Sí? Es el que va siempre para adelante, sus amigos lo apoyan, pero el que crece es él, no los que van con él. Los demás solo son apoyos. Eso es ¿cómo es que se llama? Es que ese es el arquetipo del personaje japonés en general. Uh-huh. O sea, no solo del shonen, o sea, es ¿cómo te lo explico? O sea, es el Saito de los japoneses. O sea, todos son así. Para los japoneses, o sea, el centro del centro, así, el núcleo de todas las historias de los japoneses. O sea, si empezás a quitarle todas las capas de la cebolla, uh-huh, hasta llegar a la última, te vas a dar cuenta de que todas las historias son sobre voluntad. O sea, yo y mi fuerza de voluntad, que vamos a llegar a tal punto. Ya tu punto puede ser el mejor panadero, puede ser el mejor jugando cartas, el conseguir todos los Pokémones, el mejor glóbulo rojo, lo que se te ocurra. Pero el chiste es, o sea, tu voluntad por sobre todo. O sea, y esa es como la clave del arquetipo del héroe japonés, digamos. O sea, entonces se está dando un cambio ahorita, pero es un proceso de evolución y ahorita se están reinventando los clichés. O sea, sí es cierto, o sea, lo que voy a decir, se están reinventando clichés, se están inventando nuevos y se están desechando viejos. Ajá. O sea, estamos en un momentito de transición de esos bonitos en los que vos ves cabal el cambio así. Sí. De un paso al otro. Sí. O sea, si te fijas, bueno, ya desde ese tiempo ya no se hace, pero, o sea, hubo un tiempo en el que toda historia que se preciara de ser historia, hasta del chollo más genérico, tenía que tener un momento de torneo de artes marciales. Sí. O su variante, pero la idea por ahí va. Hoy ya eso no sea, ya solo Dragon Ball sigue teniendo su torneo de artes marciales. Y los Spokon, pero porque los Spokon sí, es su género. No tener eso en un Spokon ya sería el colmo. Sí, o sea. Pero incluso, o sea, ya no es lo mismo. Sí, ya no, o sea, no es el torneo, el ¿cómo que se llama? La base de la historia. Entonces, por ejemplo, ese es un cliché que ya se abandonó y ya está bien en desuso. Sí. O sea, ya solo es Dragon Ball y ahorita tal vez Shaman King porque ya viene de regreso, pero es un reboot. Sí, es un remake. Sería el colmo. Sí. Es eso, es un remake. Es un remake. Entonces, ya no, o sea, pero ya los mangas de ahora ya no tienen eso. Pero vaya, por poner un ejemplo de clichés abandonados. Uh-huh. Entonces, eso es otra cosa que veo. O sea, sí hay ahorita estamos en un momento de evolución. Otra cosa que está pasando es que se acabaron los runners. O sea, ya no, aquí no vas a volver a ver un One Piece nunca más. Bueno, sí. O sea, ya los mangas creo que, o sea, ya están pensados como que para durar 5 años. Tiempo, sí. O sea, 5 años si bien te va. O sea, ya no es así como que una cuestión de voy a durar esto hasta que se me caben los dedos, hasta que la artritis no me deje volver a dibujar nunca. Uh-huh. O sea, no. Ya esa época ya no pasó. Existe. Sí. Esa es otra cosa que está pasando ahorita. O sea, se acabaron los runners. Ya lo vimos en las series, que ahora ya todas las series funcionan por temporadas. De hecho. Inclusive. Y el manga no es la excepción.
se ha optado ya en la cuestión de las series. Bueno, hoy es muy raro ver una serie de 24 capítulos continuos. Se producen, pero literalmente te la venden como una primer course, luego un parón de una temporada y luego te emiten el restante. O sea, ya, es una primera temporada y una segunda temporada ya preparadas. Entonces, eso más que todo es porque el mercado actual tiene tanto que es muy fácil que perdas la atención y el interés por algo si es muy largo. Entonces lo que hacen es dejarte picado con el típico de hey, ¿por qué lo dejaron ahí? Me voy a tener que esperar 4 meses para volverlo a ver. Y luego te lo relanzan como que fuera fresco, como que fuera lo nuevo, lo que tanto esperaron los fans. Entonces, cuando en realidad lo que hacen es tratar de mantener tu atención acaparada para que no te vayas tanto con todo lo que viene detrás. O sea, se ha dado con un montón de series, o los benditos parones de los mangakas también. Cuando de repente están escribiendo, están en un arco en el que estás súper, hiper, mega emocionado, y de repente la otra semana no hay capítulos porque el mangaka se va a tomar un descanso. Y empieza todo el mundo a enloquecer, bro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exacto. ¿Sabes qué? Eso pasó hace poco. Ha pasado con 2 mangas hace poco, con Kaguya-sama, Love is War, que en el capítulo anterior hubo un suceso muy marcante. Ya el manga está llegando casi a su final, y hubo un suceso muy marcante. Y literalmente después de eso, el fandom estalló, y viene el mangaka y dijo, señores, me voy a tomar una semana de descanso. No hay capítulo. Y lo mismo pasa ahorita con Doctor Stone. Doctor Stone viene y hay un suceso muy marcante, y viene el mangaka y dice, señores, me voy a tomar 2 semanas de descanso. Así que ahí nos vemos dentro de 2 semanas para que sepan lo que continúa. Entonces lógicamente todo el mundo está como, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos haces esto? No, incluso lo ves en Vaya, por ejemplo, con toda la monstruosidad que ha sido de ventas Kimetsu. O sea, en otra época lo que le hubieran dicho los jefes, los editores es, vos como sea, estira esta babosada y vos mete más trama. Sí. Esto no se acabó aquí. O hacer un spin-off. Ajá. Bueno, no, ni eso, o sea, es directo, o sea, continúa esa historia vende. O, por ejemplo, con My Hero Academia, o sea, bueno, me acabas de contar que ya están entrando. Eso estaba contando, eso estábamos platicando con Carlos. Y realmente para el boom que fue cuando salió, que me digas que se está acabando ahorita, es como que... Sí, se siente apresurado. Wow, uno esperaría que fuera más largo, o sea, más por el tipo de historia que se suponía que iba a contar, o sea... Pero no, o sea, ya, se acabó. Y la verdad es que ha sido poco tiempo. Sí, lleva que entonces, no más de 5 años, como 5 o 6 años. Poquito. Sí. Sí, unos 5 años. Sí, no lleva más. Sí, es que, bueno, antes del boom de Kimetsu, o sea, todo era My Hero Academia. O sea, todo era My Hero Academia, My Hero Academia, My Hero Academia. Fue saliendo la serie de Kimetsu no Yaiba, que por cierto, fue lanzada conjunta. En la misma temporada que la tercera temporada, creo, de My Hero Academia, o la cuarta. Y a partir de ahí fue que My Hero Academia, bueno, se detiene y se va a lanzar este mes que viene la quinta temporada. Pero a partir de ahí fue una razón, literalmente. Todo el mundo dejó a My Hero Academia atrás y todo fue Kimetsu no Yaiba. O sea, mira, con Kimetsu yo nunca voy a olvidar aquellas imágenes en plena pandemia, cuando se lanzó el último tomo, de las filas en las librerías japonesas por comprar ese último tomo en plena pandemia. O sea, fue una total locura. Sí. Entonces, sí, entonces, para ese tipo de éxito, es bien curioso que no estén urgidos por continuarlo. Sino que es, bueno, se acabó, ok, vamos a la que sigue. No hay una fuerza, digamos, por hacer que las historias se estiren más de lo necesario. Eso también es otro detalle que está cambiando ahorita el mercado. También, fíjate que hablando de eso, me trae a la mente un pasaje de Bakuman. Bakuman es un manga en el que literalmente
te enseñan a hacer manga, cómo funciona la industria. Se me viene a la cabeza un pasaje. Es un manga bien referencial. Sí, de hecho, en su bien momento, autorreferencial. En su momento creo que si que de verdad querías entender la industria del manga, no había nada mejor que leer Bakuman. O sea, es muy, muy fiel a las idas y venidas de la industria en ese momento histórico. Pero bueno, el punto es que hay un personaje que le dice al prota que tú como mangaka literalmente vives en una ruleta rusa. O sea, pudiste haber tenido un primer éxito, pero nadie te avisa que el que viene va a ser igual de exitoso. Entonces, me llama la atención con esto de Kimetsu, precisamente porque ha habido muchos mangakas que triunfan con una obra, pero la siguiente ya no logran despegarla. Ya nunca más vuelven a hacer. Exacto, otra. ya no logran. Vuelven a dibujar, hacen como 40 obras, pero ninguna más vuelve a. Por eso, pero nunca más vuelven a hacer a una notoriedad, exacto. Entonces, bueno, con la mangaka de Kimetsu, solo queda esperar. Lo gracioso es que con Kimetsu. Perdón, a ver qué pasa. Sí, lo gracioso es que con Kimetsu, el personaje que terminó siendo más querido de la serie, o sea, ni siquiera estaba dentro de la serie, que es Tanjiro. O sea, a Tanjiro literalmente la obligaron a ponerlo porque necesitaba un héroe shonen. Entonces, ni modo, dijo, yo voy a crear un personaje aquí 2 que 3 para meterlo en la serie y que me la acepten en la editorial, ¿no? Y terminó siendo uno de los personajes más queridos de la serie. Sí, pero ahí está el ojo el pinche ojo del editor.